Hola, soy Carlos Fenollosa, CEO de Optimus Price, y hoy he invitado a mi cofundador, Xavi Tous, para hablar sobre la vuelta a la oficina. Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Tous, General Manager de Optimus Price y, como os ha dicho Carlos, cofundador del proyecto. Hoy he querido invitar a Xavi porque precisamente uno de los grandes debates que hemos tenido durante los últimos años ha sido si tenemos que volver a la oficina pasado el COVID. Yo personalmente he sido más fan del trabajo remoto, pero Xavi nunca ha dejado de ir a la oficina. Nosotros pensamos diferente, tenemos visiones diferentes y yo creo que la clave aquí es que venimos de entornos diferentes. Xavi ahora os lo explicará. Él ayuda a gestionar una empresa familiar donde tienen fabricación en planta. Y qué diferente es trabajar con programadores o trabajar en una nave industrial, ¿no, Xavi? Sí, correcto, Carlos. Realmente son mundos muy diferentes, aunque realmente enriquecedores y complementarios, ¿no? Como decía Carlos, tenemos perfiles diferentes. Yo vengo del mundo legal y de negocio. De hecho, soy licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y empecé mi carrera como abogado de Manei en Carrigues Andersen allá el 2001. Y al cabo de 5 años, pues me fui a hacer un MBA y empecé en el mundo de la empresa, emprendiendo en diferentes proyectos, sectores biotech, energías renovables. Y los 10 últimos años en sector tecnológico, he pasado por e-commerce, desarrollo de software. Y como decía Carlos, también llevo vinculado muchos años en la gestión de una empresa familiar, de fabricación y comercialización de materiales de construcción. Y esto pues realmente es lo que me hace inclinar para ver las ventajas de la presencialidad en el mundo laboral. ¿Cómo ves la diferencia, Xavi, entre developers y tener gente en planta? O casi casi te diría entre un tipo de trabajadores para los cuales es muy fácil trabajar en remoto y otro tipo de trabajadores para los cuales si no vas al lugar de trabajo no puedes trabajar literalmente. Son mundos muy diferentes. El mundo de el SaaS, ¿no? Lo que tenemos en Optimus Price, pues, claro, es un tipo de trabajo donde estamos desarrollando intangibles, ¿no? El personal es muy técnico, cualificado, muy autónomo, incluso pues con modelos de negocio, con rentabilidades más a medio plazo, no tan inmediato. En cambio, el mundo industrial, el mundo de la fabricación, de la comercialización, pues en mi caso, pues es un producto tangible, hay materias primas, hay fabricación, hay logística, donde hay pocas posiciones realmente que puedan ser en remoto, ¿no? Más allá de alguna posición comercial, de canales online y algún administrativo, el resto de posiciones pues son intrínsecamente presenciales. Y día que no trabajas, día que no Correcto, facturas. ahí está. Como decía, los nuevos negocios son muy diferentes. En el sector industrial y de distribución se mira cada céntimo, es vivir siempre pues trabajando en entornos de rentabilidad, de break-even constante. Y por lo tanto, pues bueno, esto genera unas dinámicas, genera pues unas formas de trabajar, un nivel de controlling, ¿no? Que realmente pues la presencialidad ayuda. Yo la forma como he estructurado el capítulo de hoy, el episodio de hoy, lo he dividido en cuatro historias. Y quería empezar desempolvando algunos correos para explicaros y para recordar yo también cómo fueron las cosas en realidad cuando nos cogió el COVID en 2020, que no siempre son como las recordamos. Nosotros en Optimus en febrero del 2020 estábamos fichando, estábamos a medio de fichar. En concreto teníamos abierta una posición para fichar un data analyst. Teníamos varias entrevistas ya agendadas para el mes de marzo, pero como recordaréis, el 11 de marzo del 2020 pues decidimos enviar el equipo a casa, un par de días antes de que saltara la liebre. Y la suerte es que, evidentemente, conservo los correos, ¿no? Porque los estaba leyendo para preparar este podcast y es que me entraba la risa. Un correo, te leo un extracto. A partir del lunes que viene, esto es, recordad, 11 de marzo, a partir del lunes que viene vamos a pasar a trabajar desde casa por un periodo estimado de 2 semanas. Llevaos los portátiles y lo que os haga falta para trabajar. Claro, ahora les 2 semanas y han sido básicamente 2 años. Pero claro, recordáis la incertidumbre, no sabíamos lo que iba a pasar, no teníamos ni idea. Afortunadamente,
hicimos varias cosas bien. Decidimos pasar 100% a remoto, porque era la única opción. Entonces, todo el mundo de forma obligatoria a trabajar desde casa. Además, nos cerraron la oficina, porque nosotros estamos en las oficinas de un corporate que es Telefónica y se pusieron muy estrictos con el protocolo. Y, y bueno, tanto si trabajas desde casa como si decides ir a la oficina algún día, le dijimos a la gente, todo el mundo tiene que seguir los protocolos de trabajo en remoto. Así que documentación online, comunicación a través de Slack, reuniones a través de Meet. Y aquí el aprendizaje fue migrar todas las operaciones a 100% remoto por lo que pudiera venir. Y creo que esto, sinceramente, lo hicimos bien. Pero yo recuerdo cuando hablaba contigo, Xavi, que tú estabas en la oficina y aquel famoso Real Decreto que salió, que si no salió, y tú lo viviste muy diferente. Correcto. Es que de hecho siempre comento, ¿no? Que yo en toda la pandemia solo me he quedado en casa un día, ¿no? Y fue el día en que entraba en vigor la alarma, ¿no? El estado de alarma total, ¿no? Ese antes justo de la Semana Santa, donde el Real Decreto, donde se daban algunas excepciones como comercio electrónico y servicios esenciales, todo el resto de actividades tenían que guardar, pues, cuarentena, ¿no? Porque el Real Decreto sale a las 12 de la noche, porque si no, tampoco hubiera estado ese día, ¿no? En casa, ¿no? En la actividad industrial hay un canal online y al poder servir por e-commerce, pues nos permitía ya inmediatamente pues tener un mínimo de equipo en logística y comercial, ¿no? Y bien, sí, sí, esta es la realidad. Eh, Salvo ciertos perfiles, como comentaba antes, comerciales, canales digitales y administrativos, que se quedaron en casa, el resto en mayor o menor medida, porque evidentemente con el paro pues hubo un ERTE como en tantas miles de empresas, y al cabo del tiempo se fue reincorporando todo el mundo, pero nunca dejó de haber un mínimo de equipo en planta. Bueno, cuando empezamos a trabajar desde casa, a todo esto pensamos, ostras, que estamos fichando. ¿Qué hacemos? Y empezamos bueno, de nuevo, nos sentamos y también me acuerdo de aquella reunión, Xavi y yo estábamos discutiendo que si hay que parar las cosas o no, ya no solamente desde un punto de vista de lo que es la startup, sino a nivel macroeconómico. O sea, esto que se va a comer la economía o no, hay que ahorrar, hay que gastar. Y decidimos que no lo teníamos claro, pero hablamos con los candidatos y les dijimos, mirad, tenemos que poner el proceso en pausa, por favor esperad, ¿vale? Esto no es un, me ha gustado tu currículum, por favor contáctanos para la próxima, sino que realmente es que no sabemos si se puede fichar, si no se puede fichar o no. Así que con toda la transparencia posible, nos encomendamos a la suerte y a la evolución de la pandemia y seguimos teletrabajando. Y llega mayo. Mayo, con el teletrabajo ya prácticamente impuesto de facto, ¿no? Y todas las empresas que podían teletrabajar ya lo hacían, decidimos reanudar el proceso y pensamos, bueno, estos candidatos seguramente van a tener que trabajar desde casa, pero se les puede fichar. Y en este punto, algo diferente que hemos cambiado en el futuro es que seguíamos convencidos de que era importante conocer en persona al candidato. Al menos todo el proceso se hacía pues, por videoconferencia y por mail, pero no sé, éramos reticentes a decir, ¿cómo vas a fichar a una persona a la que no has visto nunca, no has visto la cara, ¿no? Y no has hablado, no has estado en la misma sala durante un rato. Así que decidimos hacer la entrevista en persona. Sí, siguiente problema. Teníamos la oficina cerrada bueno, y cerrada con motivo. O sea, revisando las cifras, para mayo el virus ya había matado a 45.000 personas. No había mascarillas en las farmacias, todavía se discutía de que si se transmitía por el aire, por superficies. Y bueno, tomamos la decisión de hacer la entrevista en la terraza de un Lizarrán. Nos ponemos a pasear por el barrio, literalmente a buscar terrazas. Buscamos bares que estuvieran abiertos y con terraza, que tampoco había muchos, y hacemos las entrevistas que quedaban en un bar. Y encontramos afortunadamente al candidato ideal, se incorpora a Optimus, empieza a trabajar desde casa, le hacemos todo el onboarding desde casa. Fue la primera vez que incorporamos a una persona haciéndole el onboarding en remoto y claro, esto cuesta, no es lo mismo estar en
tú estar en la oficina pudiendo ver lo que hace tu compañero que está en la mesa de al lado y poderle preguntar cosas y poder sentarse juntos. Y aunque escribas código, te sientas, compartes ordenador, compartes pantalla y miras. Esto en online no, tiene que ser mucho más deliberado, mucho más consciente. Pero afortunadamente, pues la gente es razonable, todo el mundo puso mucho de su parte y nos fue posible este primer hito, que fue fichar a una persona que iba a estar trabajando en remoto y que no conocía a nadie más del equipo. ¿Tú te acuerdas, Xavi, en 2021, ya saltó 2021, ¿eh? Aquellas conversaciones que teníamos de que si esto iba a acabar algún día, si había que volver a la oficina, había pasado la segunda ola, recordad, agosto del 20 la cosa va bien, enero del 21, la tercera ola ya, no sé si es la tercera o la cuarta, pico otra vez de hospitalizaciones y vemos que, pues, que esto primero va para más largo de lo que parece. Ya se empezaban a poner vacunas a la gente mayor, se veía luz al final del túnel, pero no sabíamos, de nuevo, había poca información para tomar una decisión respecto a la oficina. Y, y tú eras muy partidario de volver a la oficina en este punto. Sí, porque, claro, ahora viéndolo con lo que ya sabemos, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Pero después del verano de 2020, pues la pandemia estaba muy contenida, ¿no? Todo el mundo sabía que con la vuelta del colegio podía haber otra ola, etcétera, pero aún no había habido suficientes meses como para consolidar un cambio de cultura en cuanto al trabajo en remoto. Entonces, yo en ese momento era muy partidario de intentar volver a la normalidad lo más pronto posible, siempre que las condiciones sanitarias lo permitieran y normativa laboral, etcétera, ¿no? Por supuesto, cumpliendo la ley y la prudencia necesaria. Pero como fuimos encandilando ola a ola, ¿no? Al final vas perdiendo un poco la esperanza, ¿no? Pero sobre todo porque es que la tipología de trabajo de Optimus lo permite y en muchos perfiles lo prefieren, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe que en el mundo de los developers, pues no suelen ser personas extremadamente extrovertidas, ¿no? Entonces, pues muchos miembros del equipo estaban contentos de trabajar en casa, ¿no? No solo por el tema social, sino también pues el tema de la comodidad, el tema del desplazamiento, y poco a poco vas viendo que la gente se va organizando su vida en torno al concepto del teletrabajo. A lo largo de estos 2 años, varios miembros del equipo han cambiado de residencia, los niños han cambiado de colegio, la situación laboral de la pareja ha cambiado y por lo tanto, pues el hecho de estar en casa, pues ayuda a conciliar y poco a poco te vas dando cuenta que es que la gente se ha montado una vida donde el teletrabajo forma parte de su nueva normalidad. Y en ese momento es cuando me doy cuenta, y lo hablamos, Carlos, que dar un paso atrás, por lo menos un paso radicalmente atrás, podría ser muy contraproducente para los intereses del proyecto y por extensión para muchas personas del equipo, ¿no? Y en ese momento es donde renunciamos, ¿no? De alguna forma, volver a tiempos pasados e intentar, pues, crear un entorno, un régimen donde la flexibilidad fuera muy grande, pero tan grande que aún seguimos en teletrabajo. Realmente creo que pocas empresas ahora mismo tienen el régimen de teletrabajo que tenemos nosotros, que es total prácticamente. O sea, quedamos una vez al mes para comer, para no perder el contacto personal y socializarnos un poco, pero el resto del mes todo el mundo está en su casa. Este fue uno de los puntos cuando hicimos una sesión con todo el equipo para hablar de este tema y yo pregunté, digo, yo quiero que me digáis todos de forma individual si queréis volver a la oficina o no y en qué condiciones. Algo que en aquel momento ya era evidente era que 5 días en la oficina no tenía sentido y estábamos bueno, discutiendo que si uno, si dos, si tres, iban por ahí los tiros. Pero a la vez, yo recuerdo que todo el equipo me dijo, echo de menos el contacto humano. Estoy en casa y las condiciones, claro, no todo el mundo, nos encontramos de todos, que recuerdo que había una persona que estaba en un piso compartido y estuvo año y medio casi encerrada en su habitación en el piso compartido y no salía. Y como te lleves mal con tus compañeros de piso, claro,
No es lo mismo tener 25 años y estás el día, pues que si en la oficina, luego estás con los colegas y vuelves a casa básicamente para dormir, con lo cual, si tu habitación pues es una habitación un poco zulo y no tiene ventana al exterior y tal, no te importa demasiado. Pero hay estar en un piso compartido con 5 personas en una habitación que no tiene nada y que no puedes salir. Es muy diferente si tienes niños en casa o no, con toda la locura que ha habido y que si van al colegio, que si no, que si media jornada. Ahora está muy estabilizado, pero recordad 2020-2021, ¿no? Los colegios cerrados. La situación no era fácil en general y lo que nosotros decidimos hacer era, oye, seguimos en teletrabajo y ya veremos. Cuando la cosa esté bien, ya veremos. Entonces surgió algo bastante interesante, que es que los equipos se fueron organizando ellos solos, de forma independiente, para ir a la oficina de vez en cuando. Pues quizá, oye, quedar todos en la oficina, o sea, ir todos a la oficina no tiene sentido, pero pues mira, este equipo va el lunes para verse, para comer y luego por la tarde pues ya para casa. Otro equipo va el martes, otro equipo va el miércoles, una vez al mes vamos todos juntos a comer y hacemos algún tipo de sesión. Y nos dimos cuenta de que era bastante suficiente, o sea, suplía el contacto humano, abrías este canal de cierto tipo de reuniones o de comunicaciones que se hacen mejor en persona, pero tampoco obligabas a todo el mundo a ir a la oficina cada día. Para mí, un punto muy importante es la diferencia de perspectiva, porque, Xavi, ahora has dicho una cosa súper interesante, que es si volver a la oficina es un paso atrás. Pero claro, para ti nunca había sido un paso atrás porque nunca dejaste de ir a la oficina. ¿Cómo gestionasteis este tema en tu empresa familiar, en la que nunca dejasteis de ir, con lo cual tú, bueno, lo has dicho antes, solamente hubo un día que no has ido a la oficina? Sí, al final, como fue tan poco el tiempo que la gente estuvo en casa, ya fuera por el estado de alarma o por una situación de suspensión de la actividad parcial, por la situación de paro económico general, todo el mundo era muy consciente que eso era temporal, es decir, no se llegó a instaurar un régimen de teletrabajo al uso, ¿no? Porque a la que se pudo, cubriendo todas las medidas sanitarias, de distancia, etcétera, por suerte las oficinas son muy grandes, se puede guardar la distancia más que suficiente, incluso de 2, 3 metros entre mesas. eh, por lo tanto, claro, no hay un paso atrás cuando nunca has dado un paso adelante, ¿no? Por lo tanto, en todo momento se sabía que por la característica del negocio y las dinámicas, pues el restablecimiento de la actividad normal significaba volver. Eh, de hecho, hay otro miembro del equipo, Juan Antonio, que también ha ido siempre a la oficina, ¿no? Que está en nuestra oficina de Parets, de Optimus, ¿no? Por lo tanto, somos dos miembros, ¿no? De Optimus que mantenemos el ir a la oficina. Por ejemplo, Juan Antonio, a él le gusta salir de casa, tener un doble ambiente, el ambiente profesional, el ambiente personal. eh, bueno, tener contacto, poder hablarnos. Estamos en despachos separados, eso también ayuda a nivel sanitario. Y de hecho, pues bueno, él encantado, ¿no? De poder venir a la oficina cada día. Realmente no hay una receta para todos. En general, pues todo el mundo está encantado en la empresa, ¿no? Con el teletrabajo. Pero bueno, lo importante es la flexibilidad, ¿no? Como decías, Carlos, y que la autonomía que hemos dado a los responsables de departamento de poderse organizar y si quieren una vez a la semana, pues quedar con el equipo es lo ideal, ¿no? Sin forzar y adaptándonos a cada situación. Y llegamos al último punto de inflexión, que es en finales de 2021, todo el mundo vacunado, la situación parecía que estaba muy controlada, incluso se abren los colegios. Y pasa algo muy, muy curioso, que es que empiezan a llegar noticias de Silicon Valley, las grandes empresas tecnológicas que habían dicho que cuando se acabara el COVID seguirían full remote, recogen cable y dicen que no, que hay que volver a la oficina. Y se monta, dentro de esta pequeña burbuja, se monta un lío bastante importante. O sea, gente cambiando de trabajo porque no quieren volver a la oficina, mucha gente que se había montado la vida asumiendo que iban a poder teletrabajar de ahora en adelante, que habían dejado la ciudad y se habían ido a pueblos más pequeños,
que se habían organizado para ir a buscar a los niños al colegio de una cierta manera, o se habían montado la vida de una manera, y necesitamos tomar una decisión. Llega el momento de fichar a una nueva persona. Esto es octubre del 21, para que os situéis, y decidimos no limitarnos geográficamente y empezar a pedir currículums en todo el mundo, asumiendo evidentemente de que pues empezará a entrar gente en el equipo que nunca tendrán ni siquiera la oportunidad de conocerse con el resto en persona. Siempre va a ser a través de videoconferencia. Así que eliminamos el último punto de contacto personal en los procesos de selección, que es la entrevista presencial. Fichamos 100% por Zoom y, y hacemos el onboarding 100% a través de videoconferencia, lo cual tengo que reconocer que fue un pequeño infierno. O sea, el primer proceso que hicimos full remote y decidimos ir a LinkedIn y decir currículums de todo el mundo. Madre mía gestionar aquello. Y aquí otro aprendizaje importante. Hay que tener un proceso muy diferente cuando te llegan currículums de todo el mundo. La gestión es más difícil. Es más difícil evaluarlos. Con algunas regiones hay un choque cultural muy importante. Está el tema del cambio horario, por ejemplo. Probamos hablar con agencias, probamos pues estos sitios tipo LinkedIn y vimos que pese a abrirnos a fichar en todo el mundo, tampoco era la panacea. O sea, sí que llegaban candidatos que parecían más cualificados, pero luego hablabas con ellos y veías que no. Veías también que compites con empresas de todo el mundo. Entonces, mucha gente asocia fichar digamos, fuera de tu geografía como una reducción de costes. Os diré que no es así. Porque cuando tú crees que compites en costes, pero el candidato que está en una región en la cual quizá los sueldos son más bajos, no se viene a buscar empleo en España. Se va a buscarlo a América del Norte, se va a buscarlo a Norte de Europa, con lo cual tu sueldo que a ti te parece que, ostras, es que ¿no? Para un developer de tal región es mucho dinero, claro, pero un developer de tal región dice, pues más dinero será si busco un trabajo pues, en Estados Unidos o en Alemania o en Finlandia. Así que mi conclusión es que no es la panacea. Sí que hemos fichado ya 100% en remoto el primer candidato, pero tiene sus pros y tiene sus contras. Me gustaría que la gente se quedara con esta idea. También depende mucho del perfil, ¿no? Estábamos buscando perfiles bastante cualificados, por lo tanto la oferta a nivel mundial es más reducida, ¿no? Cuando buscas perfiles quizá no tan específicos, no tan técnicos, ahí sí que la oferta es mucho más grande y hay eficiencias en costes importantes. Nosotros tenemos otras posiciones también trabajando en otros países donde la diferencia del coste laboral es muy importante, ¿no? Pero está claro que no todo es una ventaja, ¿eh? Del tema remoto, ¿no? El tema de los onboardings, como decías, Carlos, no es lo mismo. Te pierdes todo un trato, información cualitativa del contacto. También me gustaría sacar el tema de la cultura, ¿no? Es decir, es muy fácil con los miembros del equipo que ya llevaban años con nosotros, ¿no? Porque ya está establecida una cultura, una forma de trabajar, ¿no? Una relación incluso personal. Pero con las nuevas incorporaciones, eh, comer una vez al mes no da para generar cultura empresarial, ¿no? Entonces, allí esto es un reto, ¿no? Que realmente de forma remota, pues se puede ir transmitiendo en parte, porque al final hay mucho trato, hay muchas teleconferencias, hay muchas conversaciones, los one-on-ones también a veces son, bueno, casi siempre son en remoto también, ¿no? Pero se van perdiendo cosas, ¿no? Por eso yo, no es no es que sea totalmente a favor de la presencialidad, porque reconozco un montón de cosas buenas que tiene el trabajo en remoto, pero para mí el tema de la cultura, el tema del team building, bueno, esto lo acabas perdiendo. Y no sé si tarde o temprano, una vez ya que parece que, no lo quiero decir en voz muy alta, pero parece que ahora está terminando, por lo menos esta semana, ¿no? Ya es la primera que hay que guardar cuarentena. Eh, a lo mejor empezaremos a ver cada vez más empresas que recuperan la presencialidad. Quizá no total, ¿no? Parece que la tendencia va a ser
sistemas mixtos en las posiciones y sectores que se lo puedan permitir, pero un mínimo de contacto creo que es muy bueno para la empresa en general, en general. Para mí, yo creo que podemos ya pasar a comentar pros y contras y puntos interesantes. Es que evidentemente es una zona de grises, ¿no? Y estamos hablando, bueno, este podcast al final pues va de startups con un gran sesgo tecnológico. Si tienes una peluquería, pues seguramente poco de lo que estemos comentando tendrá aplicación. Pero yo sí que veo que como sociedad hemos crecido después del COVID en el tema teletrabajo, ¿eh? Y admitimos que ver a alguien a través de una pantalla es aceptable en situaciones donde antes no lo era. O sea, puedes fichar en remoto y puedes despedir en remoto, que antes es como que te lo echaban en cara, ¿no? De me has despedido a través de una llamada telefónica y no lo hacíamos precisamente por esto. Recuerdo incluso, esta es muy buena, un cliente, el primero que cerramos con el COVID, en abril del 20, y me dijeron, Carlos, es la primera vez que cierro un trato y no me voy a comer con el proveedor. O sea que cuando esto se acabe, me debes una, te haces una visita, te vienes aquí y me pagas una comida. Y todavía me lo recuerdo de vez en cuando. Y es cierto, había gente que nunca habían cerrado un trato en remoto. Entonces, no sé, hay herramientas, lo que es el trabajo en el día a día, evidentemente lo haces. Y yo creo personalmente que eres más eficiente. Veremos también con el tiempo qué efectos colaterales tiene, porque la cultura de empresa es muy importante. Es imposible biológicamente tener el mismo apego a una persona con la que estás cada día trabajando 8 horas codo con codo y luego te vas de birras, que alguien que ves solamente a través de videoconferencia, por muy profesional que seas, ¿eh? Y no es una crítica a la persona, es un tema de biología. O sea, el ser humano no ha evolucionado para comunicarse a través de Zoom, sino para estar en sociedad. Pero, evidentemente, tiene tantos puntos a favor el teletrabajo, especialmente en aquellas posiciones donde tiene sentido, como es el caso de desarrolladores y startups tecnológicas, que creo que vale la pena planteárselo seriamente. Y de hecho nosotros, y ha avanzado Xavi, nosotros ahora mismo estamos oficialmente trabajando en remoto. Somos una empresa full remote. Pero continúo pensando que tarde o temprano, creo que es que el debate del teletrabajo, como decías tú, ¿no? Es un debate del primer mundo y te diría que dentro del primer mundo de un porcentaje, incluso te diría que relativamente pequeño, ¿no? Es el mundo de los white collars, ¿no? Que dicen en Estados Unidos, ¿no? Es white collars techis, ¿no? Encima, ¿no? Eh, ahora que está tan en boga el tema del metaverso, ¿no? Estamos convirtiendo entornos de trabajo en metaversos, ¿no? Constantes, ¿no? Donde haya un contacto personal, donde haya, no sé, poder coger la persona, llevártela a comer, a tomar algo, intercambiar, hablar de cosas que no sean estrictamente del trabajo. Eso tiene mucho valor. Yo el peligro que le veo en el teletrabajo al extremo, incluso con contratar gente en teletrabajo, mantenerla en teletrabajo, etcétera, es que acabas generando, que no se me entienda mal, ¿no? Pero como casi como mercenarios virtuales, ¿no? Es decir, ¿en, en qué momento, ¿no? Todo es tan frío, todo es tan distante, todo es tan poco material, ¿no? De acceso, ¿no? De físico, que todo se acaba relativizando mucho, ¿no? Realmente y no digo que no haya engagement, ¿no? De la gente que trabaja, por lo menos en nuestro caso estamos súper contentos del engagement y creemos como demuestran muchos estudios, ¿no? Que el teletrabajo aumenta la productividad, aunque yo también aquí tengo algún matiz. Yo creo que al final el teletrabajo aumenta lo que ya eras antes, ¿no? El que era productivo en casa es más productivo y el que se apalancaba en casa se apalanca mucho más, ¿no? Pero bueno, esto ya es una apreciación personal. Eh, pero bueno, básicamente, ¿no? Que no todo el mundo, pues, se puede permitir trabajar a distancia, que no todo el mundo en casa, pues, tiene un jardín o una habitación solo para poder trabajar. Y bueno, o sea, al final también tiene que ser un derecho, ¿no? Del trabajador poder ir a un espacio, ¿no? Que sea diferente
que vives, ¿no? Y poder ahí ejercer tu actividad, ¿no? Nosotros por lo menos tenemos la suerte de que mantenemos la oficina y cualquiera puede coger su ordenador, siempre hay una mesa, con todas las condiciones, ¿no? Que esto realmente, el derecho está garantizado, ¿no? Pero hay muchas empresas que han aprovechado, pues, para reducir espacio, con la historia de, bueno, vamos a hacer, pues, ¿no? Como mesas y sillas calientes, ¿no? Ahí, pues, al final acaba reduciendo oficina, eficiencia de costes, ¿no? Que, bueno, que no digo que esté mal, ¿no? Pero al final, si tienes espacio totalmente desocupado y ocioso, ¿para qué estar pagando alquiler, ¿no? Pero bueno, a lo mejor luego si todo el mundo quiere volver no hay espacio, ¿no? Y la gente se tiene que ir ahí sorteando o alternando, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver. Ahora mismo aún no tenemos muy presente, pero en un año, si realmente por suerte finalmente el COVID es historia y volvemos a estar ya todo el mundo viajando, saliendo, relacionándose, a lo mejor hay gente que pide, ¿no? Cada vez volver. No sé, ya se verá, ¿no? Pero es interesante lo que va a pasar en un año. Veo ciertos debates con un punto de cinismo en ambas partes, ¿no? El del manager o el jefe que es muy controlador y quiere que la gente vuelva a la oficina para controlarlo, el del desarrollador que trabaja muy bien desde casa y entonces considera que todo lo que no sea el trabajo y todo aquello de, pues de cultura, relación personal, es accesorio y tampoco lo valora. Creo que los argumentos en ambas partes son interesantes y además otro punto que es lo que decía, ¿no? Que el COVID y este experimento, entre comillas, de 2 años teletrabajando, ha cambiado la mentalidad de mucha gente y en general es para mejor. O sea, especialmente en el entorno donde nosotros nos movemos, que no deja de ser una burbuja, donde la gente típicamente es razonable y es gente que está motivada, ¿no? Que se han unido a tu proyecto porque les gusta. Que evidentemente todo el mundo tiene que, o sea, todo el mundo trabaja para cobrar y para comer, porque si no, pues nos dedicaríamos a los hobbies. Pero oye, siendo una empresa remota, pues vas a competir también en generar engagement con tu proyecto. O sea, vas a fichar a gente a la que pudiendo escoger un trabajo de todo el mundo, o al menos de un abanico mucho más amplio, se va a tu proyecto porque le gusta el proyecto. Y este engagement lo genera el proyecto. Entonces esto va a cambiar y va a hacer que muchos trabajos menos atractivos seguramente van a tener problemas para fichar gente a nivel de recursos humanos. Porque aunque paguen igual o paguen parecido, la gente va a decir, no, esto me... Subimos en la pirámide de Maslow al final y decimos, esto me llena más, trabajar en esto me llena más. Así que es un arma de doble filo, ¿no? El concepto este de mercenario, que estoy de acuerdo con Xavi, es un concepto para entendernos, no es algo que sea necesariamente negativo. Pero la gente sigue queriendo mantener el contacto humano. Veremos cómo va, ¿eh? Ha habido mucho desgaste con el COVID y yo, que soy alguien que llevo muchos años trabajando desde casa y que de hecho antes de Optimus ya llevaba 3 años trabajando desde casa y casi sin ver a la gente, a mí me ha tocado y yo tengo muchas ganas de salir de casa. Para mí ir a la oficina, no diré que es un premio, ¿no? Pero es un cambio de aires. Es algo que es curioso, venga, pues ahora voy para allá. Evidentemente, a la que cojo el tren, ¿no? Y tengo hora y media de ida y hora y media de vuelta, pasa de ser una cosa curiosa y folclórica a ser un rollo. Pero de vez en cuando sí que es algo que está bien. Y por eso creo que no es un tema de blancos o de negros, mm, y que es muy legítimo que quien pueda se monte una vida alrededor del teletrabajo, teniendo en cuenta de que no todo el mundo va a poder hacerlo, pero que a la vez, pues, es un cambio cultural con C mayúscula, o sea, de cómo se comporta la gente y y cosas que son aceptables y que no. Y una cosa, ahora ya quizá más anécdotas, ¿no? Pero antes del COVID 2018, 2019, ¿no? Yo iba a la oficina y me pasaba el día básicamente en reuniones. Y una de las cosas que pensaba era, ¿qué sentido tiene que vengo yo, me cojo el tren a las 7 de la mañana, llego a la oficina y me estoy encerrado en una sala haciendo reuniones mientras el equipo está en otra sala trabajando y básicamente estoy en la oficina para comer con ellos? Pero, pero ya valía la pena, ¿no? Ya estaba comiendo con ellos. Es que esto precisamente lo que dices, ¿no? El hecho de estar allí con ellos, comer con ellos,
eso no tiene precio. Eso virtualmente. ¿Te acuerdas que intentamos hacer las birras virtuales? Fue un fracaso. Fue un fracaso, fue un fracaso. ¿Sabes? Es que realmente la intención era buena, pero es que la ejecución la realidad fue aplastante, ¿no? Eh, Hay cosas que no se pueden realizar de forma virtual y si se realizan acaban siendo impostadas, ¿no? De alguna forma. Y por eso es que lo que decías antes, ¿no? ¿Por qué las grandes tecnológicas americanas están intentando que la gente vuelva, ¿no? Será por algo, ¿no? Será que es por interés, ¿no? Del proyecto. No creo que lo hagan para fastidiar, ¿sabes? Es decir, algo bueno tendrá que la gente vuelva, no full time, ¿no? Pero que vuelva a la oficina, que pase por allí, que los equipos se puedan reunir, que vayan a comer, que estén un rato tomando un café, charlando, a veces también un pequeño ocio, ¿no? Creativo. Bueno, eh, por algo lo están pidiendo, algo habrá ahí. Dentro de unos cuantos años, seguramente en las escuelas de negocios se estudiará diferencias significativas entre empresas full remote y empresas que no son full remote, en temas de productividad, en temas de innovación, de comunicación, de satisfacción del trabajador. Va a ser chulo ver este cambio. Y otros cambios, antes que hablaba de cambio cultural con C mayúscula, una de las cosas que a mí me daba más rabia cuando tenía reuniones virtuales era que sí, sí, la reunión es virtual, pero tú te has de comportar como si estuvieras en esta sala con esta persona. Y piensas, hombre, por una parte, sí, evidentemente, ¿no? Tienes que estar con la atención en la reunión, pero por otra parte, pues, oye, no pasa nada si se abre la puerta y entra el gato. No es súper profesional, pero me ha pasado una vez. Siempre cierro la puerta, pero pues un día me entró el gato y el gato miau miau y saltó y se vio en la pantalla y la gente se reía. O aquel vídeo que se hizo tan viral, ¿no? De un diplomático que lo entrevistaron por la BBC y se abre la puerta y entró la niña pues, haciendo monadas y detrás la mujer llevándose a la niña y fue Cierto. como, uff, ¿no? Sí, sí. Pues se ha normalizado que tú estés en teletrabajo por motivo X, pero decir, mira, es que mi hijo está enfermo y lo tengo ahí, lo tengo controlado, pero si se pone a toser, me he de levantar un minuto y ir a buscar al niño. Yo creo que esto es un gran avance de que todos los estirados del mundo, la gente que considera que uno tiene que estar en casa y tiene que casi como que sufrir por el hecho de que está trabajando, se abran y se haya aceptado que cuando estás teletrabajando desde casa hay ciertas cosas que se relajan y que no pasa nada. Y oye, lo digo yo que me sigo poniendo camisa cuando tengo una videoconferencia y estoy con un cliente para que vea que voy con camisa y me lo tomo en serio. Pero pues si no estoy con una videoconferencia, pues igual estoy con el chándal o igual estoy con el gato encima de las piernas o el que tenga un niño, pues que esté con el niño jugando de al lado, ¿no? Que no pasa nada. Se ha humanizado más el mundo laboral, es lo que quiero decir, y creo que esto es muy positivo. Sí, bueno, se ha humanizado porque se ha quitado de la oficina, ¿no? Cuando estás en casa, pues tienes la libertad, ¿no? Pero también te digo, dignifica mucho, levantarse cada día, vestirse. Esto de acabar trabajando en Albornoz, que tampoco acaba siendo muy positivo, ¿eh? Esto ya también es una apreciación personal, ¿no? Pero el hecho de esto de tener una rutina que a veces en casa es un poco más complicada, que también es la ventaja de estar en casa, ¿no? Que la rutina no puedes flexibilizarla, ¿no? Pero bueno, requiere una cierta disciplina. Y luego que la situación personal de cada uno, ¿no? Que al final no todo el mundo, pues, como decía, ¿no? Tiene una terraza estupenda, tiene una habitación fantástica con luz y un silencio, ¿no? Sepulcral para poder trabajar tranquilo y inspirado, ¿no? Cada caso es un mundo. La habitación realmente es la clave, Xavi. Porque de hecho yo discrepo, a mí me gusta la rutina de casa y puedo aprovechar, por ejemplo, el hecho de no perder 4 horas al día en tren, 2 de estas horas las aprovecho para cocinar y comer bien. Entonces mi pausa para comer, yo cocino cada día y luego como y luego hay que recoger la cocina. Es un rollo, pero se hace. Y aprovecho para hacer deporte. Entonces yo me levanto a las 7, me levanto, me visto, me voy a correr, vuelvo, me ducho y empiezo a trabajar sobre las 9, 9:30 cada día. Cosa que cuando estaba en la oficina, pues no lo podía hacer. Si volviera a la oficina, pues me buscaría otro momento, ¿no? Para hacer deporte. Al final, uno se adapta. Pero es que el tema de transporte realmente es clave. Uno es la oficina iluminada
y el 2 es cómo de lejos estás de tu puesto de trabajo. Incluso te diré, lo he apuntado porque cuando comenté con amigos que iba a grabar un episodio sobre vuelta a la oficina y tal, me dijeron, habla también del tema energético, o sea, la cantidad de CO2 que genera mover a millones de personas cada día de afueras a áreas metropolitanas y viceversa. Que sí, que el transporte público será más limpio y tal, pero bueno, el tren no contamina en las vías, pero hay una central que genera energía eléctrica y que sí que contamina. Y hay también gastos derivados y mucha gente sigue yendo en coche y ahora ha subido el precio de la gasolina. O sea, el movilizar a gente de forma innecesaria, de nuevo, de forma innecesaria, no todo el mundo, pero para el hecho de trabajar, tener que mover tu cerebro 50 kilómetros para arriba o para abajo, es bastante ineficiente desde un punto de vista de entropía global, si me lo permites. Visto de forma individual, sí, es así. Pero, insisto, la cultura y el equipo, por mucho meet que hagas, no es lo mismo, ¿no? Y esto es algo bueno, que creo que en el futuro va a acabar pesando, va a acabar pesando porque una forma de fidelizar, de crear engagement, es crear pues emoción, crear proyecto, crear ilusión. Esto en remoto es más complicado, ¿no? Incluso transmitir la visión, ¿no? Porque al final el ejemplo no solo es también cómo trabajas, cómo te mueves, ¿no? Cómo interaccionas, ¿no? Muchas facetas cualitativas, ¿no? Que nos perdemos por el camino. Pero sí, temas energéticos, eficiencia horaria, conciliación familiar, evidentemente. Hay una lista súper larga de pros, ¿no? Súper larga. Pero, ojo, ¿no? Porque como decía antes, ¿no? Las tecnológicas que quieren que la gente vuelva total o parcialmente. O sea, no siempre todo lo que es mucho mejor para el trabajador o el miembro del equipo es también bueno para el proyecto en su conjunto, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Donde, pues al final, lo bueno sería, pues, cobrar mucho y trabajar poco, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo salen los números, ¿no? ¿Cómo equilibramos esto, ¿no? Para que realmente el beneficio y el bienestar individual no acabe mermando el beneficio colectivo, ¿no? Del proyecto, ¿no? Este va a ser el gran debate, ¿no? De futuro, ¿no? Cómo conseguir que la gente esté a gusto, motivada, con flexibilidad, etcétera, y que el valor general que se genere, ¿no? Pues no acabe, pues repercutiendo negativamente, ¿no? Yo creo que este es uno de las... Y ya podemos pasar a conclusiones y aprendizajes de lo que hemos comentado hoy. Para mí el principal es que el COVID, dejadme que lo hable de forma aséptica, ¿vale? Cada vez que hablamos del COVID parece que tienes que poner 3 o 4 disclaimers de que evidentemente ha muerto muchísima gente, pero voy a hablar de forma aséptica. Y incluso como científico, ¿no? Aunque me pase el día haciendo PowerPoints, algo me queda de ciencia en el corazón. Ha sido un experimento a nivel social que ha permitido probar cosas con el teletrabajo que sin una pandemia global no se habían podido probar, ¿no? Y ahora mismo podemos tener este debate con datos y con conclusiones en la mano, porque hemos estado 2 años muchas empresas trabajando en remoto y hemos visto los pros y los contras. Antes, cuando en 2015-2018 se hablaba de teletrabajo, se hablaba sobre hipótesis y se ponían siempre el ejemplo de 3 o 4 empresas tipo GitLab que trabajaban full remote y los aprendizajes de estas empresas, claro, montar políticas a nivel global con n igual a 3 es muy difícil. Ahora, con n igual a miles, pues lo veremos. Todos lo hemos experimentado en nuestras carnes y hemos visto, no solo desde el punto de vista de eficiencia laboral y de conciliación familiar, sino también oye, a nivel sentimental y emocional. ¿Cómo me siento trabajando siempre desde casa y no saliendo nunca de casa? Pues también tiene puntos negativos. Y el que tiene un bebé en casa y se pasa el día llorando, pues prefiere la oficina. Y el que no tiene aire acondicionado en casa en agosto, prefiere la oficina. O sea que depende mucho del caso. Yo, otro aprendizaje que me quedo es que creo que un modelo mixto es complicado. El modelo que funciona es el full remote
llámalo si quieres con purpurina, o sea, con algunos caramelitos, pero parte del equipo en la oficina y parte del equipo remoto creo que es muy difícil de gestionar, porque la clave para que funcione una empresa es que haya un canal de comunicación abierto para todo el mundo, sea tomarte un café en la oficina con alguien o sea comentar algo por Slack. Pero si existen dos, se acaban formando grupitos y acaba habiendo gente que los que van a la oficina culturalmente son de una forma y los que no van culturalmente son de otra. Y creo que es importante aquí que haya una tabula rasa y que haya una normalización. Sí, es interesante lo que dices de los grupitos, ¿no? Me acuerdo de un capítulo de Friends que Rachel empezaba a fumar para poder tener acceso al grupito de los que fumaban, donde estaba la jefa, etcétera, ¿no? Quiero decir que esto puede acabar pasando, ¿no? Que de repente los jefes o los managers o los dueños vayan a la oficina, entonces los que vayan más tengan más acceso. Eh, es curioso, ¿no? De cómo esto va a acabar influyendo, ¿no? Y el efecto arrastre que puede generar, ¿no? Que posiciones más managers vayan incorporándose a la presencialidad. Hay que ver. En nuestro caso, creo que, bueno, como has dicho, ¿no? Si algo funciona, no lo toques, ¿no? Realmente no. eh, Estamos muy contentos cómo está funcionando y cómo está apreciándose por todo el equipo. Pero hablando de forma más general, tengo muchas ganas de ver cómo acaba resolviéndose el conflicto que hay ahora mismo en muchas tecnológicas grandes, ¿no? Y cómo lo acaban solventando y qué acaban perdiendo por el camino, ¿no? Porque sí que es cierto que hay gente que en el entorno en el que estamos hablando, donde realmente somos unos privilegiados en cuanto a, pues, ofertas de trabajo y flexibilidad, etcétera, pues hay gente que está cambiando de trabajo por lo que decías, ¿no? Porque no le permiten una flexibilidad total o parcial, ¿no? Habrá que ver cómo acaba redundando. Y para acabar con un último aprendizaje, yo creo que esta decisión, la clave es ser muy transparente y ser muy honesto con cada equipo. Es una decisión que no es, no, como decía antes, es una zona de grises, no está muy claro. Depende de cada caso, no es lo mismo pues una pyme de 4 trabajadores, una microempresa, que una startup que somos 15, que una startup de 50, que una empresa de 3.000 trabajadores. Y las dinámicas son diferentes. Quiero explicar la anécdota de un buen amigo que me explicaba que una de las cosas, está en una posición muy alta en su empresa, ¿no? Y una de las cosas que echaba en falta de la oficina es poder em, comerle la oreja al jefe de vez en cuando. O sea, oye, vamos a tomar un café y vamos a hablar, ¿no? Y vamos a hablar un poco de tú a tú y de persona a persona. Esto no existe. Entonces, si tú quieres hablar con otra persona y dices, oye, vamos a hacer un meet, conéctate. Es como que la gestión de expectativas es diferente, ¿no? No es el flow de decir, oye, ya que estamos los dos en la cafetería, me siento contigo y te hablo, eso se pierde para bien y para mal. Sí, porque de hecho hoy en día tenemos unas agendas eh, con todo el tema de las reuniones y de las teleconferencias, que la- es imposible ser espontáneo, ¿no? Porque siempre hay algo, ¿no? Es que no, en cambio la oficina te permitía ese atraco a mano armada, ¿no? De ahora que estás aquí en la máquina, pues comentamos esto o el fin de semana, etcétera, ¿no? Sí, la espontaneidad, ¿no? Eso también es un valor que se pierde, ¿no? Todo, ahora mismo todo está muy planificado, muy agendado, muy encorsetado, ¿no? Y también le quita frescura al trato. Y que las conversaciones de café, de cafetería, no son solamente hablar del fútbol, que a veces son decisiones importantes, ¿no? Y tienes una preocupación, una cosa que le quieres comentar a tu jefe o que le quieres comentar a un subordinado. Y bueno, si lo comentas tomando un café, es como que no es tan grave como si le convocas a una reunión, mira, te convoco a un one-on-one porque quiero hablarte de tal. El nivel de gravedad y de influencia es diferente en este caso. Y bueno, el último aprendizaje es que si una empresa que se plantee full remote y que diga, bueno, pues ya que estoy full remote, me planteo fichar en todo el mundo, que no es la panacea. De hecho, es más complicado. O sea, claramente es más complicado abrir un proceso de selección sin restricción geográfica que con restricción geográfica. Te llega más volumen de currículums por definición, básicamente. Es más difícil evaluarlos. Yo qué sé, si la universidad, no sé, la Universidad Técnica de la Sorbona es mejor o peor que la UPC, ¿no? Que es como mi referencia, que es donde yo estudié.
Y ya no hablemos de una universidad técnica que pueda estar en Sri Lanka o en Nigeria o en Perú. Yo no sé qué nivel tiene esta gente. Yo no sé qué expectativas culturales tiene una persona del centro de África que sí que es developer y que puede saber de Python y puede saber de React y puede saber de Postgres, pero yo nunca he conocido a alguien de Uganda. No sé si va a haber un choque cultural. Entonces, estas son cosas que tienes que tener en cuenta y que salen durante las entrevistas y lo ves, ¿no? Que fichar fuera no es la panacea, es el mensaje que quiero que quede. Tampoco lo es aquí. Quiero decir que fichar es tan complicado, ¿no? Que si encima le quitas el factor de contacto y el factor cultural, acaba siendo muy complejo, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Eh, pero bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Para posiciones más técnicas, muy cualificadas, para posiciones menos cualificadas, sí que estamos viendo que está habiendo una deslocalización que ya existía antes, pero que ahora pues se ha puesto más en evidencia, ¿no? Y es cierto que se está trasladando a zonas donde los costes de vida son inferiores ciertas actividades que aquí antes pues nadie se planteaba, ¿no? Deslocalizarlas. Eso también está generando cambios, ¿no? De patrones y de dinámicas de trabajo en algunas funciones dentro de las empresas. Por cierto, Xavi, tú no has pasado el COVID, ¿no? Yendo cada día a la oficina, los últimos 800 días desde que empezó la pandemia, todos los días a la oficina y no lo has cogido. Correcto. Sí, sí, la verdad es que es algo que es curioso porque la mayoría del equipo lo ha cogido estando en casa siempre, ¿no? Y realmente, y Juan Antonio tampoco, de hecho, los dos que vamos a la oficina y tenemos más contacto social somos los que no lo hemos cogido por ahora. Toco madera, pero para que la gente vea, ¿no? Que realmente quedarse en casa no es garantía. Algo habrá en el aire de la Sí, sí. oficina, porque padre de familia Ahí está. y no haber cogido el COVID, además, eso sí que es un Sí, hito. sí. Por lo Un menos hito. que yo lo sepa. Si ha sido asintomático y no me he enterado, eso ya no lo puedo afirmar. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy y recordaros que nos podéis mandar vuestras preguntas o feedback entrando en nuestra web, que es fasesemilla.com, y en nuestro Twitter, @fasesemilla. Esperamos que os haya gustado y hasta el próximo episodio.